La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en diversos horarios. En Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, en Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también lo que es las plataformas del Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Tenemos que empezar la semana, como siempre, dando lectura en primer lugar a las menciones de nuestros auspiciadores. Y vamos a comenzar con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426
3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y muy bien, estos han sido rápidamente todos los auspiciadores del programa. Hoy ya tenemos un programa muy nutrido porque vamos a hablar de educación, vamos a hablar del retorno a clases, de la gradualidad de este retorno y de los riesgos y problemas que esto genera con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, en algunos minutos. Pero también vamos a tener en los minutos finales del programa una breve entrevista con el exgerente general de Petroperú, que ha sido cesado intempestivamente por el directorio, junto con otros gerentes de línea de esa misma entidad pública. Este fin de semana quería empezar por una noticia trágica que llega de Chile y que no puedo dejar de mencionar, y que tiene que ver con lo peor de la naturaleza humana. En el puerto de Iquique, en Chile, un grupo de migrantes venezolanos acampaban en una calle porque no tenían dónde estar, porque no se les había provisto de un albergue, de un lugar de paso. Se dirigen a Santiago, la mayoría, en busca de trabajo y mejores oportunidades. Tienen niños, hay mujeres, es decir, son personas en condición de vulnerabilidad. Una turba de más de 1000 personas con carteles xenofóbicos les quitaron sus pocas pertenencias y las quemaron. Quemarle a un pobre la ropa que tiene, más o menos, la poca comida que habían juntado. Les quemaron sus pocas cositas. Los maletines con los que salen, las mochilas, sus pocos recuerdos, lo mínimo que han podido sacar de Venezuela. Se los quemaron. Entre gritos de odio y incitándolos a que se vayan a su país y se larguen. Amnistía Internacional, UNICEF, la Relatoría para los Derechos Humanos en la ONU, en fin, todas las instituciones internacionales, por supuesto, que han protestado, y todas las organizaciones que en Chile ayudan a migrantes de la Iglesia Católica y otras no católicas, han exigido al gobierno de Chile tomar medidas para que esto no se vuelva a repetir. Y hay que hacer hincapié en esto al inicio del programa, porque lamentablemente este tipo de conductas son contagiosas, por ponerlo de alguna manera. Y hemos visto partidos políticos en la última campaña utilizar el tema de la xenofobia justamente para crear una cultura de odio al migrante, al pobre, al que está en una situación muy vulnerable, al que está débil, para destruirlo por una serie de prejuicios. Mucha atención, Perú. No nos queremos parecer a eso. Pero lamentablemente la naturaleza humana es una sola aquí en Chile y hay que tener muchísimo cuidado. En el Perú viven casi, se calcula, nadie está muy seguro, la verdad, a estas alturas, 1 millón de venezolanos, más los 32 millones de peruanos que vivimos aquí. Tenemos que protegerlos porque han huido de su país como podría huir cualquiera de ustedes de Perú el día de mañana. Protejan a los venezolanos, y esa protección que sea un espejo en el cual nos sentamos orgullosos de mirarlo, ¿no? Pero regresemos al Perú, donde también tenemos problemas complicadísimos, ¿no? Prometí hacer un domingo tranquilo, pero el señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, no le gustan los domingos tranquilos, ¿no? Él no cree en eso de santificar la fiesta. Y antes de irse a una reunión con las juventudes arequipeñas, lanzó un tuit espantoso, hay que decir lo que es espantoso, donde anunciaba que o se hacía lo que a él le daba la gana o te lo quito. Estoy poniéndolo en términos muy simples. O renegocias como a mí me da la gana, o yo recuperar el recuperador, señor Guido Bellido, salió pues amenazante. Durante las siguientes horas hubieron varios tweets de Vladimir Cerrón, celebrando la noticia, apoyando la noticia. La anuncia también el propio Bellido frente a las juventudes de Perú Libre, un evento donde les dice además que a partir de ahora es obligatorio que cada uno tenga una cuenta de Twitter. Ya me imagino por qué me insultan tanto en Twitter. Y muchas personas, exministros, políticos de otras tiendas, se manifestaron
Evidentemente en contra. Primero porque es inconstitucional, es ilegal. Guido Bellido no ha discutido el tema en Consejo de Ministros, no tiene los votos para pasar una ley de expropiación. Es decir, le falta más o menos todo. Lo único que le sobra es el verbo, pero le falta todo. Reitero, el tema no se ha discutido en Consejo de Ministros. Él no es titular de esa renegociación. El titular de esa renegociación es otra entidad que se llama Perú Petro, que es la que renegocia o negocia contratos de hidrocarburos. No lo hace ni siquiera el ministro de Energía y Minas. Y vamos a lo fundamental, ¿no? La tesis fundamental del señor Bellido, que les digo con todo cariño y respeto, es un absoluto ignorante en la materia, es que el gas se va del Perú y no queda nada para los peruanos. El pobrecito no sabe que la luz que lo alumbra, la luz, no la luz de Dios, ¿no? El foco que tiene sobre su cabeza, el que yo tengo delante mío, el que usted tiene, esa energía que usted tiene en su celular para verme, en su computadora, en su iPad, esa energía viene de Camisea. Miren ustedes, qué sorpresa. En el Perú, fijo, el 40% de la energía que se está consumiendo en este momento viene de Camisea y en algunos momentos del día puede ser 50%. La mitad del consumo eléctrico del Perú. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico está interconectado. Todo el Perú está interconectado. Y vamos a explicarlo bien bonito, ¿ya? El gas que usted usa en la cocina, ese se llama gas licuado de petróleo, ¿ok? Ese le sirve a usted para cocinar, el baloncito, ¿ya? El gas natural viene por ductos, desde Camisea, ¿ok? Hasta Pisco para su licuefacción y exportación. Ese es el porcentaje menor. ¿Por qué se exporta? Porque no se necesita. La demanda en el Perú es muy chiquita. Entonces se tiene que exportar lo que sobra, los líquidos. Muy bien. El resto del gas viaja 1000 kilómetros, ¿ok? Llega a Lurín, a Chilca, a Lurín. Y se despacha ¿a quién? A los clientes que producen electricidad, a grandes generadoras eléctricas que ya no usan petróleo, ya no usan diésel, que contamina más y es más caro, es muchísimo más caro. Entonces, todos los días en el sistema interconectado de energía se despacha primero la energía más barata y más limpia, que es la hidroeléctrica. Después entran todas las no renovables, ojalá hubiera más, eólica, solar, etc. Luego entra gas de Camisea. Y al final, si no alcanza, entra el diésel. ¿Ok? Si no hubiera gas de Camisea, su cuenta de luz sería el doble. El doble. ¿Cómo que no se queda en su cuenta de luz todos los meses? Pero la izquierda tiene un problema con las cosas que no puede ver, pues por eso es atea. Lo que no puede ver, no cree que exista. Entonces, como no puedes ver la electricidad, ellos creen que no existe, pues. Y el foco que te alumbra, ¿de dónde sale la luz? Y que el señor Bellido no puede ser realmente tan borrico, ¿eh? ¿Y qué sucede? Que el señor dice que la vamos a recuperar, porque soy macho, pues, y yo entro con pistola, Camisea, y con los tanques. Él cree que está en el 9 de octubre del 68, ¿no? Vamos a tomar la IPC. Bueno, muy bien. Y en el mundo no te puedes robar las cosas así de grandes sin que haya problemas. ¿Ah? No es que le pones ruedas y te las llevas, es que tienes que pagar. Ah, sí, tienes que pagar. Créame, no hay forma de que no pagues Camisea. Porque te llevan a una corte internacional, porque te cortan todo el crédito del planeta. No hay forma. ¿Y saben cuánto vale Camisea? Depende de cómo la calcules. Podría ser la mitad del presupuesto anual del Perú, más o menos. Eso es lo que vale Camisea. Y tienes que pagarla para que la administre el Estado. Es decir, no un consorcio internacional profesional, sino
los amigos del señor Guido Bellido, supongo, que saben mucho de gas y de precios internacionales, están informadísimos. Y por supuesto hay una corte de idiotas que aplaude, porque siempre va a haber una corte de idiotas que aplaude y no entiende nada. Esta idea ya se descartó en campaña, ya lo explicamos. Esto del foco de luz ya se los expliqué 20 veces. Y la mayoría de la gente no se quiere quedar sin luz, pues, y no quiere que la cuenta de luz le cueste el doble, porque ustedes se imaginarán que en manos de Guido Bellido, en 5 años no tenemos ni nada. O miren lo que hicieron los venezolanos con PDVSA, una empresa gigantesca en comparación con Petroperú, gigantesca, un monstruo. Bueno, hoy en día no hay energía en Venezuela. Pregúntenle a sus vecinos venezolanos cómo era el tema de la energía en Venezuela, a ver qué les cuentan. A ver si quieren seguir ese modelito. Ese es el modelo de Sarrón, ¿ah? Y ustedes dicen, pero ¿por qué quieren mantener al pueblo en la pobreza, no? O sea, ¿qué entusiasmo de mantener al pueblo en la pobreza? Bueno, agudizar las contradicciones, es el pensamiento marxista-leninista. ¿O ustedes creen que Abimael Guzmán quería hacer a la gente rica? Cuando les mataba a los animales, le destruía la infraestructura, se volaba las torres de alta tensión. No, quería agudizar las contradicciones. Ya a eso se dedican los comunistas, eso es su manera de operar políticamente. Eso es lo que hacen. Durante la tarde, y tarde ya en la noche, el ministro de Justicia señaló que no, en un Estado de Derecho, cuando se renegocia voluntariamente. Si a ti te amenazan, eso se llama vicio de la voluntad. Te están obligando a negociar bajo violencia. Tu voluntad no existe. Es como si yo te llevara con una pistola a casarte, con mi hija. O te casas o te pego un tiro. Bueno, pues me caso, ¿no? Obviamente tu voluntad está viciada. El acto jurídico es nulo. Si yo me meto a robarme un campo de explotación gasífera, eso se llama usurpación, es delito. Yo no me puedo robar la propiedad inmueble, aunque sea el Estado, sin marco legal, sin ley, sin nada. Tiene este gobierno en el Congreso una mayoría que le permita una barbaridad, un acto salvajismo económico como este no la tiene. Tampoco tiene, pues. No tiene nada, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de que Vladimir Cerrón gritaba, sí, revolución, ahora sí, exigía a los gobernadores del Cusco que se pronuncien, como si tuvieran alguna vela en el entierro, no la tienen para recibir la plata, eso sí, y para gastarla bien también. Apareció, ya tarde en la noche, el presidente Castillo, poniendo punto final a la discusión y diciendo, no señor, acá no amenazamos a nadie, toda renegociación se hace de mutuo acuerdo, como se han hecho, ¿ah? O sea, no es que no se pueda renegociar un contrato, los contratos siempre se renegocian, no se renegocian bajo las reglas de la violencia de una revolución comunista. Eso es lo que no se puede hacer. Yo, por ejemplo, en pandemia, si tenía un inquilino, y el inquilino me llamaba y me decía, me he quedado sin trabajo, no te puedo pagar, o te devuelvo el departamento o me baja la renta. Bueno, te bajó la renta, pues ¿qué vamos a hacer? Teníamos un contrato, han surgido nuevas cosas, no me puedes pagar, pero prefiero que te quedes porque me sale más caro tener un departamento vacío. Quédate. Eso se llama renegociación, pues las partes conversan, se ponen de acuerdo y surge un nuevo pacto. Eso es. No es nada más que eso. Ahora, ¿qué más le puedes ordeñar a Camisea que paga más del 65% de sus rentas al Estado peruano? De muy diferentes maneras, porque hay cosas que se quedan en los distritos, otros en las provincias, otros en las regiones, otros en el gobierno central, ¿no? Diferentes cosas. 65% de sus utilidades se las lleva el Estado. ¿Qué más le vas a ordeñar? El limoncito ya no tiene jugo, pues. Ya lo estás exprimiendo bastante, lo estás exprimiendo. ¿Qué más le vas a sacar?
El problema es que a la gente le engaña. Nadie les explica a ustedes que la luz, cada vez que hacen clic y se prende la luz, eso es camisea. Entonces se llevan las riquezas. ¿Cuáles se llevan las riquezas? Este foco que me alumbra aquí sobre mi cabeza está aquí me está alumbrando, no está alumbrando a nadie más en otra parte del mundo. Y esto es gas natural de camisea. Hay que decir, una obra de ingeniería titánica. Y si bien el gas natural no llega como gas natural a todo el mundo, sí llega como electricidad a todo el mundo, porque hay una red interconectada nacional. Este gas se transforma, valor agregado, en electricidad y cubre las necesidades del 40% del país. Depende de la hora del día, podría llegar al 50% de las necesidades del país. Ese descubrimiento que se dejó 25 años bajo tierra, porque la izquierda cusqueña no quería que se abra el hueco y se explotara. 25 años bajo tierra. Todo el mundo sabía que estaba ahí el gas. Nadie lo tocaba. Y a partir del 2000, de 2001, que comienza la explotación, ha cambiado la matriz energética del Perú. Y nuestra matriz energética hoy, el 50% es gas natural, no gas licuado de petróleo, natural. No es lo mismo. No todos los gases son iguales, ¿ok? Metano, butano, propano. ¿Se acuerdan de química? ¿Ya? Química orgánica en el colegio. De ahí viene. Muy bien, algo se acordarán. Entonces, el gas natural es un producto diferente. Ese sale de las entrañas del yacimiento de Camisea. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Perú? Buscar más yacimientos, obviamente, seguir explorando. Y también se está haciendo en Chile, por ejemplo, con algún éxito, y bueno, en Europa ni se diga, transitar a energías renovables. El Perú tiene viento, el Perú tiene sol, la energía solar debería estar mucho más presente en todos los Andes peruanos, que tiene sol casi todos los días del año, y efectivamente hay ciudades como Arequipa, por ejemplo, donde la energía solar es parte de la vida cotidiana doméstica. Entonces tú añades una fuente de energía pequeña, pero cada vez más grande. Ayer escuchaba al ex viceministro Pedro Ramio decir que en Chile ya habían superado el 20% de cobertura energética de energías no renovables. Y eso es muchísimo más, sensible con el medio ambiente, y son infinitas, porque las luces del sol no se van a ir y el viento no va a dejar de soplar. Y acá estamos hablando de nacionalizar Camisea, pues ¿no? Hay gente, de hecho, han debido masificar gas natural en la zona del Cusco, sí. ¿Por qué no se ha hecho, ¿Por qué no hay un gasoducto surperuano? Porque están entretenidísimos juzgando a Humala y a Nadine Heredia más que Humala, a Miguel Castilla y a otras personas que no son personas delincuentes y no pueden avanzar con el proyecto, pues. Porque es un proyecto que es muy difícil de colocar en el mundo, más con la inseguridad jurídica que tiene. Pero en fin, anoche Pedro Castillo dijo no, se puso de nuevo en el discurso internacional y salió a decir no, todo de acuerdo a ley. Ya, de acuerdo a la Constitución, el Estado de Derecho, la ley, la renegociación, perfecto, ya estamos en otra historia. Igual que el ministro de Justicia. La mayoría de los ministros callaron, no sabían muy bien cómo colocarse. El de Energía y Minas habló también del Estado de Derecho. Hagamos las cosas con orden, dijo. Muy bien. Cambió el tono. Pero, conjurado el incidente anoche, vamos al tema de fondo. O sea, esta improntu dominguero de Guido Bellido es igual que el improntu del fin de semana pasada, reventarle la gira al presidente, de revelar una reunión que se impuso por la diplomacia venezolana, trompicones. Entonces el presidente ya no tiene opción. Eso es lo que todos decimos. ¿Cómo el presidente de la República va a tolerar que el primer ministro
le reviente su gira, le reviente su plan de trabajo con inversionistas extranjeros con los que se reúne y se quiere seguir reuniendo para darles seguridad jurídica. Guido Bellido quiere que lo voten. Quiere que lo voten. Eso es lo que quiere. Para decir que ha luchado por el pueblo, pues, ¿no? Y regresar a su lenguaje misógino, se siente cómodo con Cerrón. Lo que quiere es agudizar las contradicciones. Y está solo en manos de Castillo decidir qué va a hacer. O sigue en este plan de indecisión, por lo menos anoche lanzó un tuit. Pero claro, ustedes miran, pero no se puede gobernar pues por Twitter, ¿no? O tomándote fotitos, ¿no? El que se toma una foto con el presidente está con el presidente, porque el tipo no decide nada. Bueno, que decida, pues, que tome una decisión. La primera decisión que tiene que tomar es si es presidente o no es presidente, pues cuando eres presidente, presides. Y presidir significa dirimir. Y su gabinete tiene un problema grande. Hay 3 ministros que piensan de una manera y todos los demás piensan de otra manera. La misma Dina Boluarte, ayer con Castillo en el programa de Canal N, de una tibieza, sí, bueno, la renegociación, no sé qué. Así no va a ser presidenta nunca. El problema es que aquí el presidente de la República tiene que definir y no define. Ayer, por supuesto, exministros de Economía, Tony Alba, Alonso Segura, me parece que también Carranza, no estoy segura, pero varios han escrito en Twitter, varios hilos, explicando que aunque esto no se concrete, y que no se va a concretar porque no tienen los votos, el solo hecho de decirlo hace daño. Hace daño porque nadie viene a invertir en un país donde el primer ministro dice barbaridades y sigue sentado en su sitio. Nadie va a invertir en un país así. Yo no sé si en Palacio de Gobierno siguen pensando que aquí no pasa nada, que se quede nomás hasta noviembre, que no vamos a estar cambiando ministros. Si cree eso, bueno, el presidente es cómplice. Pues, ¿no? Es cómplice de su propio infortunio, porque en eso va a terminar. El vacío de poder, no, o sea, el poder no admite vacío. Nadie lo va a llenar. Y hablando de esto, vamos a hablar también de Petroperú. El caso de Petroperú, también de hidrocarburos, fíjense ustedes, el mismo fin de semana. Se refiere a las decisiones arbitrarias que puede tomar un directorio donde un grupo importante del directorio no tiene ni idea de lo que son hidrocarburos. En ese directorio, ayer escuchaba a un especialista, hay 3 que sí saben, el resto no tiene idea. Y el problema al final del día es que descabezas a una institución para poner a quién. Ante el escándalo público, han puesto a los que seguían en la línea de carrera como encargados. Encargados. Vamos a hablar más adelante con el director, perdón, con el presidente, expresidente, expresidente, ¿verdad?, de Petroperú. Pero primero vamos a hablar con Ricardo Cuenca para hablar del retorno a clases, un asunto que ya se está dando en Lima, en algunas provincias del país, un poquito más abierto, pero con bastantes dificultades. Y vamos a estar con Ricardo Cuenca para hablar de esta materia en un instante. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Está bien, Abel? Volvemos. Sí, perfecto. Ya nos está esperando el doctor Ricardo Cuenca. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro Pasco Radio Activa, Aguanta Radio Continental, Onda Digital TV, AM Tau y todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante. Sí, estamos con Ricardo Cuenca, justamente investigador del Instituto de Estudios Peruanos y además ex ministro de Educación, para hablar un poco del retorno a clases y también vamos a hablar de los sindicatos magisteriales que ahora están de moda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Un gusto conversar contigo y estar con todos quienes te escuchan aquí en Radio Santa Rosa. Ha existido en la comunidad, digamos, académica que estudia la educación un debate grande en el mundo entero y el debate también ha estado en el Perú sobre cuándo es oportuno reabrir la escuela. Yo he escuchado a Jaime Saavedra, también ex ministro de Educación, preocupado por el caso peruano, diciendo es uno de los casos más graves por el número de días de escuelas cerradas. Y realmente, si uno mira Chile o mira Ecuador, nuestros vecinos, este año han tenido cierres, sí, focalizados en algunos momentos, pero la mayor parte del año los colegios han estado abiertos. ¿Por qué es tan difícil en el Perú volver a clases? ¿Por qué está costando tanto? A ver, primero que con la mayoría tenemos acuerdo en el diagnóstico, es decir, hay que volver a clases, el daño es alto, es verdad que el riesgo también de volverlo, pero por eso hay que hacerlo en situaciones controladas. Entonces el diagnóstico lo compartimos, Jaime, he escuchado a Patricia Salas también, exministra, diciendo lo mismo, casi todos estamos de acuerdo en que hay que volver, ¿no? La manera es cómo vamos a volver. Lo segundo es que no es tan correcto que seamos el país que hay problemas, ¿no es cierto? En América Latina han habido 3 modelos. La apertura más o menos rápida con cierres, apertura y cierre, unas aperturas mayores, como el caso chileno, que se enfrentó al principio, según me decía el propio ministro, con un enorme ausentismo, ¿no es cierto? Las escuelas estaban abiertas, pero no habían chicos. Y otra, más bien como la peruana, en el que fuimos avanzando de la forma más gradual posible sobre la base de un enfoque, porque todo esto tiene, o sea, no es decisión que digo abro o cierro, ¿no es cierto? Hay todo un proceso detrás. En el caso peruano, nosotros optamos por 2 enfoques. Uno que tenía que ver con esto que se llama transmisión comunitaria o contagio comunitario, y era información de cada uno de los territorios. La unidad más chiquita de información que tenemos es el distrito. Y lo segundo es que sea una decisión consensuada para que justamente no haya o poca asistencia, a pesar de la apertura de colegios, o que se haga sin ningún tipo de control, ¿no es cierto? Porque entonces se contagian y se genera otra vez miedo y desconfianza en los padres y no vuelven a ir entre los maestros, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros diseñamos, el 9 de marzo lanzamos el plan de retorno, hicimos una modificatoria en mayo, hicimos una última modificatoria en julio. ¿Por qué? Porque cuando la hicimos en marzo no había vacunación en la velocidad que la tuvimos después. Luego incluimos a los docentes rurales, ahora ya empiezan con 20 años, ya todo el mundo. Entonces, en principio, no debería haber, porque los indicadores tampoco lo permiten, ninguna restricción para empezar a abrir cada vez más escuelas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es. Ahora, si el problema, ministro, ya viene con la implementación. Yo todavía tengo una hija en colegio, o sea que sé más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ya, van a ir 4 horas una vez cada 15 días. Eso no puede ser retorno a clases, pues. Los papás dicen, oiga, pero ¿cuál retorno a clases? Ya, pero eso depende mucho de las escuelas y del plan que tengan cada uno de los directores. Es decir, dependiendo la cantidad de estudiantes que tienen, la prioridad que tomen, porque no todos van al principio, ese plan se presenta y entonces eso de ahí depende de las escuelas. Entonces habría que decirle al director o a la directora de la escuela. Claro, pero lo que me indican es que las escuelas están muy monitoreadas, pero
muy monitoreadas por las UGELs, sobre todo las escuelas privadas, y que los niveles de exigencia son altísimos. Por ejemplo, para que vaya ese día, tenemos que llenar un formulario de sintomatología. Y si no tiene el formulario llenado el día anterior por internet, no entra. Yo pensaba, ¿cómo hacen con las escuelas donde no se llena el formulario de sintomatología? Porque los padres no tienen pues computadores en su casa. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Eso no estaba en el plan, ¿no? Eso no estaba en el plan original, se ha ido modificando, así como no hubo en el plan dos cosas que se han empezado a discutir mucho, ¿no? Uno es tener pilotos. En el plan no se incluían pilotos porque el gran principio Claro, de los pilotos es que luego sean generalizables. Y así si yo es. tengo unos pilotos que funcionen en unas condiciones en Lima, que no necesariamente van a tener las mismas condiciones en regiones, como el que acabas de decir, sin computador en la casa, ese piloto no sirve. O las cuotas, que tampoco estuvieron pensadas, ¿no es cierto? Hasta tanto tiempo abro tantas escuelas, hasta tanto tiempo abro tantas escuelas, porque el principio básico del enfoque era, insisto, la transmisión comunitaria. Si me permite el espacio, lo abro, no tendría por qué tener ninguna restricción, ¿no es Más, cierto? ministro, es inevitable, y ha pasado, ¿no? Que haya un niño en una clase con COVID, ¿no? Pero si todos sus compañeros tienen doble mascarilla, el profesor también, están a 2 metros de distancia, y son 5 en una clase donde antes entraban 40, es imposible que se haya contagiado, pues, o muy poco probable. Pero sin Y, y por, embargo, la medida es que no regresa nadie hasta dentro de 3 semanas. y por eso es que también hay protocolos por si alguien se contagia, ¿no es cierto? Que es un protocolo más bien ya consensuado a nivel internacional, que es por burbuja. Se contagia alguien en la clase, se cierra esa clase, se le hace un seguimiento a los estudiantes, y si no pasa nada, Claro, vuelven los otros estudiantes. Si hay más de 2 clases o 3, no recuerdo exacto según el tamaño del colegio, se cierra la escuela, se hace un seguimiento. Entonces, hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero en el fondo, Rosa María, este, y es que creo lo mal socializado que estamos en el país, en que siempre confrontamos antes que dialogamos. Estamos ante una situación de política pública y por lo tanto claro. eso tiene unos pasos, tiene una racionalidad detrás. No se trata de voluntades, ¿no es cierto? O cuando fui ministro, en la misma semana me atacaban de genocida por querer abrir las clases y que iba a matar a todos los niños del país, y de otro lado me acusaban de indolente, que no pensaba en los niños porque no las abría, ¿no es cierto? Claro, la salud mental. Y lo que Claro, pasa es que hay dos grupos de padres, en algunos casos muy radicalizados en un extremo y otro, y al centro, la gran mayoría de los padres, que va a hacer lo que el colegio les diga, porque presumen que el colegio se dedica profesionalmente a educar niños, sabe más pues que el papá, para eso mando a mi hijo al colegio. Entonces, la mayoría van a aceptar lo que el colegio diga. Y el problema es que comienzan a percibir que en realidad esta semipresencialidad, bueno, es mejor que nada, pero todavía es bien poca cosa, ¿no? sin duda. Y es por eso que, o sea, a ver, creo que lo que hay que hacer es, salvo que quieran modificar el plan, que tendrían todo el derecho de hacerlo en la actual gestión, que se modifique y que se pongan unas nuevas normas, más o menos tener todos seguros por dónde va, ¿no? Y tener un poco Claro, de pero previsión. el argumento central, y es verdad, el primero es, si los chicos pueden ir a los centros comerciales, ¿por qué no pueden ir al colegio? Y lo segundo es que cualquiera que tenga ojos de ver, camine por la Costa Verde ahora, por los parques, va a ver gente socializando. Y gracias a Dios que están socializando, porque no estaríamos todos locos ya. Entonces, y eso incluye también a escolares. O sea, los escolares están volviendo a socializar, pero fuera de la escuela, bueno, porque es un instinto natural el querer socializar cuando se es adolescente, cuando se es chico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya hay contacto, el contacto ya se está dando. ¿Por qué no abrimos libremente las escuelas? Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Yo también creo que ya no hay mayores razones, porque los niveles epidemiológicos no lo indican, porque la población está vacunada, por lo menos asociadas a las escuelas en una gran mayoría. Este,
y entonces no habría ninguna razón para, salvo que, insisto, se quiera modificar el plan original, ¿no? No obstante, también hay que tener cuidado porque yo sé, todo el mundo dice, los centros comerciales están abiertos, las escuelas no, pero son condiciones distintas, porque en uno, el padre es el único que toma la decisión de decir, agarro a mi hijo y lo llevo al centro comercial, bajo mi riesgo de que se contagie o Claro. no, etcétera, etcétera. Para que una escuela abra, hay la necesidad de que varias personas puedan estar en Pero disposición de se eso. hacen encuestas con los padres, ¿ah? Se les pregunta a los Sí, padres pero no solo y los ahí padres, sacan. los docentes, los directivos, el personal administrativo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es consensuado el asunto. Entonces, es un término medio. Abrir libremente la escuela como si nada pasara, creo que es un riesgo que no se podría tomar hasta que efectivamente nos demos cuenta que no avanzar en la semipresencialidad, bajo un esquema, digamos, cualquiera se elija, el que nosotros dejamos u otro, pero algún esquema que no sea tan híbrido como el que estamos teniendo ahora, debería empezar a funcionar. Además, si la población, digamos, entre 12 y 18 años va a ser vacunada, en algunos experimentos ya se está hablando de 6, de bajarle a 6, entonces estamos, digamos, para que el próximo año no haya ninguna restricción, o eso tampoco va No, a suceder. no debería suceder, ¿no es cierto? En las proyecciones que nosotros teníamos en las simulaciones, avanzábamos, empezamos nosotros con 19 escuelas en Arequipa, que fue la Claro. única región que se animó a abrir. En los últimos 15 días del gobierno se abrieron en una sola semana 1.500 escuelas más. Es decir, se fue ganando confianza en darnos cuenta que los protocolos funcionaban, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, en esa gradualidad pensábamos que la mayoría debería estar abierta y con el avance de la vacunación durante todo este año para que el próximo año ya sea como además lo anunció el presidente Sagasti en su momento, ¿no? En Ajá. marzo del 22 ya todos deberíamos estar, porque estamos avanzando con la vacuna, se está avanzando con la apertura gradual, se están teniendo un conjunto de protocolos que están funcionando. Entonces, Ahora, por eso es que a no se largo entiende lo de los plazo, pilotos, por eso es que no se claro, entiende, perdón, Rosa María, lo de los pilotos o las cuotas, ¿no? claro, Rompe con esta lógica. muy bien. Detengámonos aquí porque probablemente, pues como toda fase de transición siempre es incómoda para algunos, pero a largo plazo, ¿qué es lo que los padres van a poder observar en sus hijos? O sea, es de verdad una generación que va a estar muy dañada, muy perdida. Y yo quería distinguir el plano académico, que es un plano, del plano emocional, ¿no? Entonces, en lo académico, ¿qué tanto daño ha sufrido el estudiante peruano? A ver, aun cuando hay estudios que dicen, hay dos tipos de estudios, ¿no? Los apocalípticos que dicen que hemos perdido toda una generación, parecido a lo que sucedió en Europa con la Segunda Guerra Mundial y que va a haber un grupo de chicos que no van a tener ninguna posibilidad en el futuro, ¿no? Y hay otras versiones que son menos apocalípticas. De hecho, yo en 2 semanas me voy a participar en una reunión organizada por el BID, que es, digamos, quien tiene una postura un poco menos apocalíptica del asunto, Claro. en el que efectivamente va a haber algún nivel de pérdida de competencias básicas, sin duda alguna, ¿no es cierto? Este, Aun cuando la mayoría de países tampoco tienen tanta evidencia, ¿no es cierto? Se hace aproximaciones, pues no hemos podido tomar evaluaciones censales porque no hay forma de tener maneras de Claro, evaluar esto, desde el... esto, esto se va a medir en los años futuros, ahora no se va a Exacto, medir. exacto. Pero Entonces lo lo que sí que... se sabe en educación es que los niños tienen unas ventanas de oportunidad para aprender. O sea, un Ya, niño aprende mejor entre los 5 y los 7 años a leer y escribir. Si aprende a leer y escribir a los 9 años, hay un problema. ¿Eso sin cómo se duda, soluciona? sin duda, el problema va a estar. El asunto es que entonces, como no vamos a tener información clara, lo que se está discutiendo es cómo asumimos que han perdido X y empezamos a trabajar desde ahora en planes de recuperación, suponiendo que se va a perder. Si no se Ok, perdió toda esa cantidad, no importa, mejor aún van a poder trabajar, ¿no es cierto? así es. Entonces, eso es lo importante. Entonces, el mensaje es que efectivamente hay pérdida, pero efectivamente también
tenemos que tener la capacidad de diseñar estrategias que nos permitan recuperar aquello que, aun cuando no sepamos a ciencia cierta, que recuperemos todo lo posible con planes de recuperación, extensiones de horas horarias, acortamiento de vacaciones, moratorias curriculares para priorizar algunas áreas. Hay miles de alternativas pedagógicas que tienen, porque de lo contrario, decir no aprendieron, volvamos mañana, no va a solucionar tampoco lo que no aprendieron en el año y medio, ¿no es cierto? Claro, ahora, el problema que veo también, ministro, bueno, ahora ya exministro, es el tema de la educación inicial. ¿Por qué? Porque el aprestamiento es quien tenga hijos, y yo tengo 5, o sea, lo que los chicos aprendieron en aprestamiento fue fundamental. O sea, esos 2 años de inicial, a veces 3, es que aprenden a leer y escribir por inducción. Ni siquiera tienes que enseñarles, lo deducen. Entonces, en la educación inicial hoy en el Perú está cerrada. Es así, a piedra y lodo, porque es difícil pedirle a un niño de 4 años que se ponga doble mascarilla y no se la saque, ¿no? Y un niño de 3 o 4 años toca al compañerito, juega con él. Es muy difícil establecer distancias físicas en niños tan pequeños. Entonces, esos protocolos no se van a cumplir. Entonces tenemos que asumir que no se van a cumplir, pero al mismo tiempo no podemos dejar a los niños sin educación inicial. Hay 3 cosas fundamentales. Primero, que felizmente, entre comillas, la pandemia nos ha mostrado que la educación inicial es importante, porque era uno de los niveles donde mayor atraso teníamos. La verdad, fue avanzando en cobertura, ¿ah? Pero todavía no estábamos tan acostumbrados, a pesar de que todos los estudios nos dicen que aquel que va a educación inicial va a tener mayores probabilidades de éxito en la educación primaria. Y ahora se ha vuelto a poner en tela de juicio, ha dejado de estar en tela de juicio y es importante. Segundo, que la educación inicial, los chiquitos de 4 y 5 años son poblaciones priorizadas en el plan de retorno. Los primeros que deberían retornar son ellos, son los chicos de primer y segundo grado, los de sexto de primaria y los de quinto de secundaria. Eso era el plan. ¿Por qué? Porque son los que más compañía necesitan. Y lo tercero, que también nos ha enseñado la pandemia, y acá tenemos que aprender de las comunidades y de las zonas rurales, que ha funcionado mejor la educación inicial, aun cuando su cobertura es pequeña, es el regreso en las zonas rurales, porque se ha implementado esta idea de aprendo en comunidad. Y empiezan espacios abiertos, Claro. para poder trabajar con los niñitos, porque es verdad que no se van a quedar con la mascarilla, que van a tocar al amiguito, porque es natural que suceda. Natural, es la naturaleza humana. Entonces, en lugar de controlarlos más ahí, controlamos el ambiente. Y ha funcionado mejor el aprendo en comunidad para los chicos. Eso mismo hay que hacerlo acá, en las zonas urbanas se ha aplicado, digamos, pero hay que buscar alternativas. En el parque, así como hicimos en diciembre del año pasado las graduaciones de los parques, secundaria, que todos los chicos me decían, cachetón, abre la graduación. Abre la graduación, y con las municipalidades trabajaban parques, tenían patios, lo hicieron, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la parte emocional, que ese es el otro gran problema que ha afectado a muchísimos chicos. Y empecemos por los más chiquitos. No reconocen a sus parientes. Ahora que ha bajado el nivel de contagio y se puede salir un poquito más, los primos se vuelvan a ver, ¿no? Y tú ves chiquitos no han socializado, pues. No tienen habilidades sociales y ya tienen 4 o 5 años. No saben quiénes son sus otros primos con los que hace 18 meses jugaban todos los días. Han perdido esa memoria familiar. No saben quiénes son, tienen miedo. Y además, los más pequeños no quieren separarse de su papá y su mamá. Porque en los últimos 18 meses no se han separado de su papá y su mamá. Y una fase muy importante a los 2 años, entre los 2 y los 3, es la separación de la madre. Y no se ha dado. Y eso es un problema que se va a arrastrar un montón. Entonces, es un problema bien complejo. ¿Qué podemos hacer ahí? Al que hay que atender, de todas maneras, ¿no es cierto? 2 cosas también con esto. Primero, que como en el caso anterior,
se ha puesto en relevancia que la situación y las condiciones socioemocionales de los estudiantes son un tema importante de la educación. Que la educación no es solamente matemática y comprensión lectora, que incluye otras cosas, por ejemplo, esto que antes de la pandemia nadie tenía en el radar, digamos. Lo segundo es que es posible recuperarlo, ¿no es cierto? Esta idea otra vez que no va a pasar. Fíjate, en condiciones normales tenemos a los estudiantes que van al colegio primera vez, típica cosa, el niñito está llorando, no quiere ir a clase, detrás de la mamá, Claro, porque es el primer contacto que tiene con personas ajenas a su primer entorno, ¿cierto? Bueno, ahora ese primer entorno va a incluir a los familiares en esta condición excepcional. Y entonces habrá que hacer una aproximación para también claro, pero ya el volver a niño, resocializarlo. claro, pero ya estamos hablando de niños que ahora tienen 5 años Se o puede, 6, se puede, se puede, se dos puede, ¿no es años cierto? después. Cuando tenían 3 o 4 se entendía, ¿no? Pero y luego viene el Es muy, problema. Un pediatra me lo decía, me lo ha dicho varias veces, mira, mi consultorio está lleno de niños ansiosos o deprimidos. O sea, el chico que era muy buen alumno, adolescente, tercero, cuarto y medio, primero de la clase, el año pasado se fue al diablo, con las justas pasó, y este año están haciendo malabares a ver si pasa. Y claro, comienza a mejorar cuando le ponen un acompañamiento psicológico, pero los colegios no tienen, la mayoría, posibilidad de dar acompañamiento psicológico a todos sus alumnos o a todos los que lo requieren. bueno, pero eso es una alternativa que habrá que colocar, ¿no es cierto? Porque eso le ha pasado a los chicos, le ha pasado a los adultos, ¿no es cierto? Claro, Cada vez estamos todos asistiendo a cuestiones muy agresivas que yo son el resultado de todo este tema de la pandemia. pero los Entonces, adultos podemos defendernos de alguna manera, pero los chicos no tienen mecanismos para no, no, defenderse. obviamente, lo que decía es que esto es una situación generalizada, ¿no es cierto? Entonces hay que atender a los más chicos y hay una buena manera de ver cómo hay que tener estudiantes que acompañen todas las escuelas. Bueno, habrá que pelear nuevamente en el Congreso para ver qué pasa con la eliminación de los CAS, ¿no es cierto? Que impide contratación de cualquier otro personal que no sea de carrera docente. Y entonces para poder acompañar y efectivamente hacer el proceso de emergencia un proceso real destinando presupuesto para que acompañen psicólogos a esos estudiantes en este retorno a clases. O sea Entonces, que, decisiones de política, ¿no es cierto? claro, lo que pasa es que la pandemia, así como pone un estrés enorme sobre el sistema sanitario, la pospandemia pone un estrés enorme sobre el sistema educativo. Y yo no sé si están mirándolo así en el Ministerio de Educación. ¿Usted cree que están evaluando lo que van a hacer en los próximos 2 años para paliar las consecuencias del daño? Confío en que sí. Confía. Pero no basta con confiar, ministro. Esperemos, no todos esperamos que sí, pero están tan en otras cosas. Y eso me lleva inevitablemente a hablar de los sindicatos de maestros, ¿no? Usted ha lidiado con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, que es un sindicato difícil para cualquier ministro de Educación, pero como casi todos los ministros de Educación dicen, te llegas a entender. O sea, llega un momento en que te llegas a entender. ¿Qué va a pasar cuando proliferen sindicatos de maestros distintos al SUTEP? Ya no, porque el sindicato del presidente ya está inscrito y estoy segura que detrás del suyo vendrán otros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a negociar? Bueno, se va a hacer una situación muy dura, ¿no es cierto? Hay varios otros países en la región que tienen más de un sindicato, y la situación es muy compleja, ¿no? No recuerdo exacto el número, pero en Centroamérica el promedio de sindicatos por país es alrededor de 6 o 7, ¿no? Entonces, y son sistemas muy chiquititos, entonces... Claro, o sea, mientras más chiquito el país, más el número de sindicatos, ya, claro. Claro. Entonces, va a ser una situación compleja, pero sobre todo porque esto arrastra una vieja disputa dentro del sindicato, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente que quieran agruparse para reclamar por derechos sindicales o laborales, cosa que cualquier sindicato hace y está muy bien,
sino que también hay disputas políticas y entonces tanto es así que el sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores del Perú, el FENATE Perú, está promoviendo la inscripción de un partido político, ¿no es cierto? Porque Claro. quiere entrar al juego a la arena política, digamos, ¿no? Entonces, va a ser Ahora, una la situación mayoría, complicada. claro, ahora, estos profesores del FENATE que acompañan en la bancada de Perú Libre al presidente Castillo, eh, son personas que mayoritariamente o se han negado a dar exámenes de ascenso o han sido desaprobados en exámenes de ascenso. Y el tema de los exámenes es una bandera, digamos, de lucha importantísima. O el no examen o otro examen. Y es increíble que se pueda formar un partido político para no dar examen. Pero esa es la bandera central. O sea, tenemos un congresista que ha sido jalado 7 veces, otros 5 veces, 6 veces. El mismo presidente nunca ha dado examen para ser profesor secundario, que podría ser un ascenso, ¿no es cierto? Eh, este tema del examen y de la derogatoria de la ley de carrera magisterial, ¿qué tanto daño puede hacer a la educación Muchísimo, peruana? muchísimo, muchísimo, ¿no? A ver, una de las cosas que aprendimos en el sector de educación es que por lo menos del 2012 aquí se sostuvo bastante bien 3 políticas que implementó el país que son fundamentales. La política docente, la política curricular y la política universitaria. Independientemente de los ministros o las ministras que estuvimos durante estos periodos, que además en el quinquenio pasado convulsionado, yo fui el 8º ministro de Educación, así que imagínate Claro. la inestabilidad. Bueno, a pesar de eso, todos con sus particularidades mantuvimos estas 3 políticas, ¿no? Estoy seguro que el ministro Cadillo también va a continuar con eso. Pero aquí el problema no es en el ministerio, el problema es en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Que Claro. podrían modificar las leyes, modificar la ley universitaria, ¿no es cierto? Mientras unas universidades ya están empezando a implementar, porque se acaba el 30 de noviembre los grados para los maestros, para los docentes universitarios, los grados de maestría para poder continuar. Claro. Ya hay algunos intentos desde el Congreso para generar una nueva ampliación por 5 años de este Claro, porque no proceso. quieren Que lo sacar su único... maestría, pues. Exacto, Y han tenido 5 años para sacarla, ¿no? exacto, exacto. Más, ¿no? 7 años casi ya. Pero bueno, 7, claro. entonces, lo mismo pasa con la carrera meritocrática, ¿no es cierto? La meritocracia como proceso no debiera generar mayores preocupaciones en nadie, porque es un proceso que acerca a la idoneidad para el puesto y por lo tanto el procedimiento es más justo. Se puede revisar, se puede afinar, se puede mejorar sin duda alguna, pero no renunciar a él, porque de lo contrario vamos a ir al enfoque anterior, que es un enfoque basado en credenciales, en Antigüedad. años de experiencia, ¿no es cierto? Y entonces eso no acredita que sepa yo más. Además, porque en general los profesores, yo publiqué el año pasado un texto chiquitito que decía la cantidad de docentes que cada año se presentan a los concursos, porque hay una disposición de la mayoría de los docentes, por cierto, a poder presentarse en esta línea meritocrática de carrera. Así es. Es verdad Pero que lo que no pasa es todos que aprueban, los que es no verdad que aprueban no, sienten que no tienen una salida. O sea, ¿qué pasa? Yo he sido profesor 10 años. Me presento al examen, me jalan. Me quedo en el mismo puesto, ganando lo mismo, no tengo una línea de carrera, me presento por segunda vez, me vuelven a jalar, de nuevo en la misma situación y no tengo salida. Entonces pasa un político y me dice que vamos a formar un partido político para que yo no tenga que dar examen y que pueda ascender. Obviamente me voy a inscribir, pues, o sea, creo que es casi lógico, ¿no es cierto? claro. Y es, Ahora, es verdad que ha ido reduciéndose el número de los que no ingresan, ¿no es cierto? Porque ya hay 2 cosas que hay que hacer, que también dejamos más o menos preparadas para que se pueda avanzar. Una primera es que en lugar de bajar el nivel de los exámenes, acompañar mejor a los profesores para que puedan rendir mejor, ¿no es así cierto? es. Y segundo, buscar alguna alternativa para que aquellos docentes que, por ejemplo,
tuvieron que salir porque no quisieron dar el examen y están buscando judicialmente volver a entrar, reconocerles a ellos, sin renunciar al concurso, algunos beneficios que le permiten entrar como un puntaje por su experiencia. Y eso es posible. Uno de los sindicatos más duros con el que tuve que negociar, Rosa María, fue el de sindicatos de auxiliares de educación, que son muy poquitos y que fueron olvidados de la ley de reforma magisterial en el 2012, por diversas razones. Bueno, nos sentamos, conversamos, ellos querían entrar automáticamente, les dije que era imposible. Luego de un mes y medio de conversar y de discutir, aprobamos en el Congreso de la República una ley que, a iniciativa nuestra, presentada por varias bancadas, en la que les permitía entrar a la carrera con un examen. Nos sentamos, definimos el examen y ahora se arregló el asunto. Van a dar su examen, se les va a reconocer los años de experiencia como auxiliar, pero además tienen que rendir su examen para poder entrar. Entonces, es posible conseguir salidas, ¿no es cierto? La salida más fácil, que es decir, lo elimino, además descartando las cuestiones ideológicas detrás, ¿no es cierto? No es la mejor salida, ¿no? Ahora, este sindicato del FENATE es por la información que tenemos y las líneas del tiempo que se han visto, es como, digamos, un hijo de CONARE. ¿Es así? No tan exacto. Yo creo que lo que es, a ver, como sabes, voy a retomar mi investigación sobre sindicalismo docente que interrumpí por el encargo en el ministerio. Pero, a ver, la huelga del 17 es una huelga bien particular, te la cuento en 2 minutos. Es una huelga particular porque primero no es una huelga convocada por el SUTEP, sino por aquellos SUTEP regionales, grupos que en las regiones aparecen en contra del sindicato del SUTEP, el Comité Ejecutivo Nacional, y que pertenecen a varios partidos. Pucallacta en el Cusco, donde empezó la huelga con el profesor Mesatica, en Cajamarca algún grupo asociado al MAS antes que se junte con Perú Libre, movimientos regionales muy chiquitos de profesores, todos ellos en contra del sindicato del SUTEP, ¿no es cierto? La huelga empieza a moverse en ese sentido, es atendida, creo yo, con errores por el gobierno en ese momento, la huelga escala, el profesor Castillo logra liderar parte de ese movimiento, tanto es así que el origen de la huelga se olvida, nadie se acuerda del profesor Mesatica, se acuerdan todos del profesor Castillo, ¿no es cierto? Ah. Y en esa aglomeración de movimientos regionales, efectivamente aparecen algunos CONARES, ¿no es cierto? Que se pliegan a este gran movimiento, se llega a la Plaza San Martín, escala la huelga como recordamos, hasta finalmente entra el Congreso de la República, la huelga acaba como todas las huelgas, ¿no? Y luego se deshacen estas alianzas, ¿no es cierto? Estas minis alianzas se deshacen, es una muy buena práctica sindical, dicho sea de paso, hacer alianzas de corto plazo sin mayor estrategia, y finalmente se desarma y se queda un núcleo duro que acompaña mucha gente de movimientos regionales pequeños que no ven en el SUTEP un canal para recoger sus reclamos y ven en este grupo liderado por el profesor Castillo, y se genera este FENATE que intenta en varias oportunidades presentarse a recibir su registro en el Ministerio de Trabajo. Esto es denegado permanentemente hasta julio, al 30 de julio de este año, que recibe el ROSP, ¿no? El registro. No, claro, pero eso es, creo que más adelante se revisará si hay conflicto de interés, ¿no? Porque el señor Iber Maravilla era el promotor del sindicato y el ministro no puede ser el que le da el registro al sindicato que él promueve. Bueno, veremos más adelante eso. No lo voy a pedir que se pronuncie sobre eso porque es muy delicado, porque la verdad es que es casi penal. Pero según el señor Lucio Castro, de SUTEP, ese sindicato no tiene en sus planillas más de 250 afiliados. ¿Eso es verdad? Es probable porque en general es un sindicato nuevo, ¿no es cierto? Pero 250 afiliados, pues no es nada. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es seguir las normas, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo tendrá que determinar a partir de las planillas cuál es el sindicato mayoritario, que será el que tiene la primera opción en la negociación, ¿no? Claro, usted reclama que el sindicato mayoritario son ellos y que al final del día ellos son los que van a negociar todo.
Pero claro, el otro sindicato tiene una agenda diferente y básicamente la agenda de no dar examen. Eso es clave y casi central y casi de punto único. O Sí, sea, sí, tenían esto de la carrera meritocrática, también tienen algo respecto a los temas además de la carrera meritocrática, del cambio en el currículo. claro, Es decir, aquellas reformas que más o menos se vinieron sosteniendo, ¿no? El 10% del PBI, digamos, el FENATE tiene una agenda muy, muy maximalista de reclamos, que, digamos, es parte de la plataforma asociado, por supuesto, a una perspectiva política claro. como cualquier grupo, ¿no? Ahora, sin embargo, el presidente de la República no nombra a un correligionario suyo, de FENATE, ¿no es cierto?, como ministro de Educación. Nombra a un profesor que ha tenido un reconocimiento internacional por su trabajo como profesor, que es muy bueno tenerlo, pero no necesariamente es un buen administrador de la educación. Es muy diferente ser profesor de un aula y ser ministro de Educación. ¿Eso se está manifestando ya? A ver, una de las cosas que aprendí en los 8 meses y 12 días en el ministerio fue que necesitas un equipo de trabajo que te acompañe permanentemente, porque es muy difícil. El sector de educación es el sector más grande, ¿no es cierto? Es el segundo en presupuesto, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por razones obvias, tiene más, pero es el sector más grande en planilla, en responsabilidades, en términos efectivos, ¿no? Entonces, necesitas un equipo de trabajo que te acompañe y yo creo que allí es donde está la fortaleza. Yo no hubiese las cosas que pudimos avanzar, que creo que fueron algunas e interesantes e importantes, hubiesen sido imposibles sin el equipo que me acompañó, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que creo es que allí es donde está el secreto del éxito, ¿no? El presidente, en el caso del sector de educación, es aún más complicado porque el presidente es maestro, entonces Claro, hay un interés particular adicional al que todos los presidentes podrían tener por la educación, ¿no? Entonces, claro. hay ahí, el ministro tiene que jugar con el equipo y con el presidente para tratar de mantener un equilibrio, sostener políticas y ayudarnos a superar esta crisis educativa producto de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Cuenca por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que despedir porque tenemos una entrevista muy, muy corta para hablar de Petroperú, pero gracias por estar con nosotros y vamos a seguir monitoreando tanto el sindicato como la educación y el retorno a clases. No, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy bien. gracias Abel, a y Ricardo tenemos Cuenca. a Sí, nuestro- sí, a las personas, mientras vamos conectando con el señor Carlos Barrientos, la pregunta que se hacen y que tú también te hiciste es cómo obtuvo el profesor Castillo las licencias para ser representante del sindicato. Bueno, es Así una es. pregunta que algún día se responderá. Ya Algún día estamos se sabrá. Pero conectados. mientras tanto, tenemos que ir inmediatamente con el señor Carlos Barrientos, ya lo veo en pantalla. Él ha sido gerente general, ¿verdad? Expresidente. Perdón, presidente del directorio de Petroperú hasta hace muy escucha. poco tiempo. Muy buenos días. ¿Me escucha bien? Creo que no me están escuchando. Buenos días. Su micrófono, ¿sí? Veo que tiene el micrófono abierto, pero creo que no me escucha. No los escucho. Ahí está, Ese es- lo escuchamos. Yo sí lo escucho perfectamente, pero si me ayudan desde el switcher para que me escuche el invitado, por favor. No los escucho. Ya, Sí, en yo este sé. momento, Vamos a en llamarlo este por momento, teléfono. Vamos a tener que llamarlo por teléfono. ¿Ok? Llamada por teléfono para que me conteste de acá así y podamos conversar. Sí, es la única manera. Bueno, vamos a ver si lo que dice el comunicado de Petroperú publicado ayer es verdad. 16, 17 gerentes, el gerente general más 16 expulsados así por correo electrónico. ¿Ah? O sea, ni siquiera muchas gracias. No, nada, porque te mandan un correo. A partir de mañana usted no tiene la confianza. Chao, largo. ¿Ya? Y hay formas, ¿no?
Pero Petroperú ha sacado un comunicado diciendo que todos son unos incompetentes, que no saben trabajar, que han perdido Aló, plata, ¿no? Aló, muy buenos aló. días. Ahora sí. Señor Barrientos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Rosa María? Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, vamos directamente al grano. Petroperú ha sacado un comunicado diciendo que los despidos de la plana gerencial están plenamente justificados por su bajo desempeño durante la pandemia. Han perdido posición en el mercado, han bajado de 44 a 36% del mercado, y esto demuestra claramente que son unos incompetentes, así que hay que mandarlos a su casa, ¿no? Y que además había un gerente contratado con un headhunter, pero Auditoría Interna dijo que no estaba bien contratado, y dos cosas más, pero así de menores por el estilo, ¿no? ¿Por qué cree usted que el directorio ha tomado una medida tan radical como descabezar a toda la plana gerencial de Petroperú? A ver, miren, yo creo que hay una primera lectura de este tema. Hay un tufillo de revanchismo de la gente de Petroperú antigua, ¿no? La famosa cofradía que bien describe el señor Carlos Paredes Lanata en su libro, cuando también fue presidente de Petroperú. Y claro, se han encontrado muchas cosas en la compañía y se han pisado callos. Se han pisado callos porque se les ha recortado muchas cosas en la compañía. Permisos sindicales, por ejemplo, 300 días de permisos sindicales, 280 días de permisos sindicales al año, con viáticos, dicho sea de paso, ¿no? Gente que tenía sueldos amarrados a puestos gerenciales anteriores y que no, y cuando pasaban a un puesto menor se quedaba pues congelado ese sueldo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el gerente general actual, a partir de este mes se tenía que disminuir su sueldo y además tiene que devolver todo lo adicional que ganó sin haber cumplido esas funciones adicionales. Entonces, hoy día se han dado cuenta que han sacado a toda la plana gerencial, no saben cómo justificarlo, y ahora sacan pues este tipo de comunicaciones bastante extrañas, por decirlo menos, ¿no? ¿Usted cree que el contenido de esa comunicación es falsa? Hay muchas imprecisiones, sin duda. Por ejemplo, para poner solamente un detalle, la participación de mercado. Efectivamente, la participación de mercado ha disminuido. ¿Pero por qué? Porque el año 20 y 21, sin refinería Talara, la compañía no tiene cómo ser competitiva, porque no tenemos el margen de refino para poder competir con las otras empresas. Entonces, claro, esto es, ¿cómo competimos? Hay que perder participación de mercado, porque si no, vamos a perder plata. Entonces, la gente no entiende que la participación de mercado, mientras sea rentable, oye, bienvenido. Mientras no Claro. hay rentabilidad, de nada me sirve ser el 100% del mercado si no tengo cómo pagar mis compromisos. Entonces, hay que sacar la refinería lo antes posible para poder competir de tú a tú con la competencia, que es Refinería Pampilla, y con los importadores. Porque recordemos que Petroperú tiene una estructura refinera muy pesada, con condiciones laborales fuera de mercado. Hay 1.900 personas que ganan 16.5 sueldos al año por todas las negociaciones sindicales que han venido dándose durante los últimos X años. Entonces, esta empresa no es competitiva porque es muy pesada. Miren solamente el edificio principal. Todo Petroperú con esta nueva normalidad entra en 5 pisos, pero el esfuerzo para poder cambiar, para poder alquilar todo lo demás, modernizar la compañía, hay una contracorriente muy fuerte. Hace rato debió ser un negocio inmobiliario en ese Claro. estacionamiento que el metro cuadrado debe ser más caro que Manhattan. Pero cuando uno habla de hacer un negocio inmobiliario para que le dé ingresos a la compañía, todo el mundo se opone, empezando por los sindicatos, que tienen intereses totalmente, los dirigentes sindicales tienen intereses totalmente distintos. Tanto así que el último pliego de reclamo presentado a la compañía, todos los sindicatos sumaban 400 millones de soles al año, si es que nosotros hubiésemos aceptado todo lo que ellos querían. Lo que se dice es que el director representante de los trabajadores y dos más son los que están moviendo todo esto. ¿Es así? Bueno, sin duda, eso yo creo que es una percepción clarísima. El director representante de los trabajadores, además, es una persona que ha sido sancionada 3 veces. Ha sido suspendida de la compañía 3 veces, ¿no? Entonces, está bien, ganó las elecciones, es un director representante. Espero que no haya habido ofrecimientos de otra índole a la gente que ha sido despedida. Nosotros hemos despedido más de 80 personas
por falta grave de la compañía, malos manejos de viático. Claro, y por supuesto nos hemos comido ese problema, ¿no? Hemos enfrentado complejas comunicaciones de esta gente, algunos plantones de 10, 15 personas en la puerta de la oficina, pero el Poder Judicial nos ha dado la razón en primera y en segunda instancia, en casi todos los casos. Entonces, claro, esta compañía requiere de gestión. Y ¿Usted cree que desafortunadamente entonces toda esta movilización es parte de estos grupos que han sido sancionados en el pasado y hay, como usted dijo al principio, una venganza contra la administración de Petroperú? Contra la que está saliendo, ¿no? Sin duda hay un tufillo en ese sentido. Me queda claro que por ahí viene el tema. Quieren regresar a todos en estas posiciones y seguir manejando la compañía como siempre la han manejado. Claro. Ahora, la compañía siempre ha sido un botín político, hay que decirlo, ¿eh? ¿Por qué durante su gestión no lo fue? ¿Cuándo entró usted a Petroperú? A ver, yo entro en agosto del año 2019 y lo interesante es que mi ingreso es a través de un proceso de headhunting. Con lo cual, para mí, eso me dio una luz de, oye, quieren hacer bien las cosas en esta compañía. Y de hecho, yo he durado 2 años y 1 mes, que creo que en la historia de Petroperú debo ser uno de los gerentes generales que más ha durado. Porque cuando yo entro a la compañía... Ahora, en el comunicado denostan de los procesos de headhunter, ¿se ha dado cuenta? O sea, todos los procesos de headhunter son lo peor que hay, cuando todos sabemos que profesionalmente es lo mejor que hacen todas las compañías del mundo. Despolitizas el proceso de selección de gerentes generales. Exactamente, que son procesos objetivos que buscan además competencias directivas y de gestión, que esta compañía adolece mucho. Lo que pasa es que, a ver, la gente de Petroperú, yo tengo que reconocer que además que son muy bien preparados en la parte técnica, pero les falta gestión. Entonces, acá la gente cree que, voy a hacer un símil con un restaurante, ¿no? Acá creen que el mejor cocinero debe ser el gerente del restaurante. Y no funciona así. No funciona así. Tienen que entender que son otras habilidades, otras competencias que se necesitan para manejar este monstruo que es Petroperú de manera adecuada. Ahora, Petroperú tenía un plan de regreso a ciertas actividades en las que no había estado presente, ¿no? ¿Cómo va a quedar eso? ¿Regresaba a la exploración? ¿Qué va a pasar con eso? Nada. Además, no, miren, a ver, el regreso al upstream era parte... Y es propietario del oleoducto, que tiene la urgencia de un overhaul, pero hace mucho tiempo. ¿Cómo va a quedar todos esos planes? A ver, Rosa María, la parte del upstream es parte de la estrategia vertical, de la integración vertical, que ya estaba puesto en el planeamiento estratégico que esta administración realizó a finales del año 2019. El lote 192, ya tenemos un socio operador elegido y está en manos del Estado terminar la consulta previa y seguir con el decreto supremo. El lote 64, que es el lote importante también, contiguo al lote 192, el Estado tiene que determinar si va o no va a consulta previa y continuar con el proceso. O sea, esto ya se venía dando, esto no es novedad. Lo que tiene que hacer el Estado es darle continuidad y sostenibilidad social al oleoducto norperuano. Acá, y ahí sí me atrevo a decirte, Rosa María, el oleoducto se viene manteniendo. El mantenimiento del oleoducto está bien. Yo he estado en el oleoducto en las distintas estaciones. El oleoducto funciona. El tema es, hay que darle flujo. Y para darle flujo tenemos que operar los lotes. Claro. Sin lotes no hay flujo y no hay oleoducto. El oleoducto el año pasado generó alrededor de $30 millones de pérdida a la compañía. Entonces, y es una concesión. Si fuese una empresa privada, hace rato se hubiese devuelto el oleoducto porque no hay para bombear. Claro, no hay para bombear, ese es el problema más grave. Y además es sujeto de actos de sabotaje más o menos permanentes. De sabotaje que se han manejado, en los últimos 24 meses socialmente se ha manejado bien porque no hemos tenido atentados. ¿No? Lo que han habido son toma de estaciones justamente porque el Estado tiene que cerrar esas brechas sociales que por muchos años no se han cerrado. Hay muchas promesas, pero la gente se cansa de promesas. Claro, pero la empresa no puede cerrar esas brechas sociales. ¿Quién es el llamado? Exactamente. Ahí es donde la gente tiene que diferenciar. Nosotros somos empresa, no somos Estado. Claro, ese es el problema grave que tienen ustedes. Pero las comunidades los asumen como Estado. Entonces, ese es el problema. Les pasa lo mismo que a cualquier otra empresa minera o de hidrocarburos en el Perú, que las asume el Estado. Entonces, usted tiene que resolver el problema de todas las personas que están reclamando.
lamentablemente las cosas no pintan bien. ¿Cuál es su peor temor respecto a Petroperú en las próximas semanas? Bueno, yo creo que hay un riesgo para la compañía que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que los bonistas internacionales y el Estado español, que también ha hecho un préstamo, el Estado español tiene un préstamo de 1.300 millones asociado a covenants financieros que hay que cumplir, ¿no? Pero lo otro, los bonistas internacionales están mirando una compañía que obviamente hay que competir, pero que acaban de cambiar el directorio de la noche a la mañana. O sea, un miércoles a la noche hacen una junta de accionistas. El día jueves hay nuevo directorio completo. Todo. A los 3 días llaman al gerente general, en mi caso me dicen hasta hoy día nomás. Y a los 2 días llaman a todos los gerentes, a 19 gerentes, y dicen, señores, chao. No ha habido transferencia de puesto. O sea, esto es irresponsable desde cualquier punto de vista. Gobierno corporativo no existe. Entonces, no se me ocurre una empresa privada que pueda hacer una cosa así. O sea, en ninguna parte del mundo, Rosa María, en ninguna parte del puede suceder algo así. Ahora, o sea, estas son rencillas, pero ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el peor temor que podría tener, digamos, los contribuyentes? Porque finalmente somos nosotros los que pagamos la cuenta respecto a lo que pasa. Yo creo que el mayor riesgo, además, obviamente, de poner en riesgo la operación de la compañía, yo creo que es los bonistas que quieran recuperar su inversión de forma adelantada, ¿no? Decir, ¿saben qué, señores? Yo invertí, pero yo quería una empresa pues sostenible y bien manejada, veo ciertos riesgos, devuélveme mi dinero. Obviamente Petroperú no tiene el dinero porque ese dinero venía de Talara y Talara tiene que entrar en operación todavía. Entonces, el MEF va a tener que voltear y decir, bueno, va a tener que honrar la deuda. Y creo ¿Cuál es la deuda? Que hoy en día, o sea, estamos hablando más o menos de 16.000 millones de soles. Y yo creo que eso es algo que no tenemos hoy día, ¿no? Desde cualquier lectura que podamos hacer, ¿no? ¡Wow! Si es que ¿Y los bonos pueden ser redimidos en cualquier momento? Claro, hasta donde yo tengo entendido, el bonista dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy. Entonces, eso es un riesgo latente. Ojalá no suceda por el bien de Petroperú y por el bien del país, porque yo creo que... Por el bien del país nos va a costar carísimo la payasada. Ahora, entiendo que ante el escándalo, porque este ha sido un escándalo, no han podido entregar los puestos, digamos, a otras personas, sino que han encargado a otros en la línea. ¿Es así? Correcto, han puesto a personas que están encargadas en las distintas gerencias y están de encargadas, efectivamente. No han nombrado a nadie. No, lo peor que le puede haber podido pasar al Proyecto Perú es una desgracia lo que nos está contando. Muchísimas gracias por compartirlo. Y vamos a estar atentos a ver qué decide el Estado peruano, porque la verdad, lo que está en juego acá es aparentemente la necesidad de que entre la Contraloría a ver qué cosa está pasando acá. Muchas gracias al ex gerente general Carlos Barrientos por haber estado con nosotros denunciando lo que a todas luces constituye un atropello carísimo para todos los peruanos. A ver, nos tenemos que ir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así es, Rosa María, nos tenemos que ir. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Siempre hay mucha información y esperemos que se tranquilice un poco porque de verdad que el dólar ha subido un poco también hoy día. ¿A cómo está el dólar? Estaba temprano a 4.13. 4.13. 13 temprano, no sé, tú sabes que eso varía a este momento en cuánto está. Bueno, muy bien. Sí, nos tenemos que despedir, Abel, y nos vemos nuevamente el día de mañana. Ojalá que mañana ya sin Bellido. Pero de verdad, entre Indecopi y Petroperú es una cosa de loco lo que están haciendo. ¿Eh? Realmente es muy malo. Lo de la fila en Guadalajara, o sea, son unos problemas de reparto de premios y botines. De verdad que entre la Contraloría a mirar todo esto, pues, francamente preocupa. Muy bien, Abel, nos vemos hasta mañana. Nos vemos, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Permiso. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.